Bien, hermanos, yo les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos entonces a la Escritura. Yo les invito entonces, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos el proceso de la fe. Hemos estado viendo desde Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta Marcos capítulo 5, versículo 43. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Cómo la fe vence el temor? Ese era el tema, el bloque que vimos. Pero ahora comenzamos con una nueva serie que comienza a partir de Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Entonces, en Marcos capítulo 5, versículo 17 y Marcos capítulo 5, versículo 40, hubo dos acciones. Yo voy a hacer algunas preguntas y los hermanos en Zoom pueden abrir el micrófono y compartir, o los hermanos que están acá con voz fuerte también pueden dar su aporte y dar la respuesta, ¿no? Porque hemos visto y estamos viendo el proceso de la fe. En el caso del bloque que acabé de mencionar, de Marcos 4, 35 a Marcos 5, 43, es como la fe vence el temor. Espero en el Señor, hermanos, de corazón, que sus vidas hayan sido edificadas para aprender o para comprender, para en realidad vivir este aspecto de cómo la fe vence nuestros temores. Esa es la idea de yo he aprendido. Yo realmente he podido redefinir mi fe en ese aspecto, y para mí ha sido muy importante lo que el Señor me ha estado mostrando en Marcos hasta ahora. Pero ahora viene otro enfoque y todo comienza desde el capítulo 6, versículo 1. Marcos 5, 17 y 5, 40 habla de dos fracasos en realidad. Vamos a usar ese término con respeto. Dos fracasos en los cuales la fe fue ineficaz. Un hermano puede en Zoom abrir su micrófono y decirme qué ve en Marcos 5, 17 y qué ve en Marcos capítulo 5, versículo 40. Dos acciones que muestran que la fe pierde su poder. En realidad, cuando hay ¿qué? Dos cosas. Marcos 5, 17. Vimos el proceso de los discípulos sobre la tormenta y hablamos de ese proceso de cómo enfrentar pruebas, situaciones. Vimos el aspecto de cómo Satanás ha influenciado y de alguna manera controla o influencia, maneja y mueve tras como la marioneta a aquellos de los hijos de Dios que voluntariamente han presentado sus miembros como instrumentos de pecado, y Satanás obviamente toma ventaja. Entonces, eso se ve a partir de Marcos 5 a 1 hasta el verso 20. Pero en Marcos 5, 17 muestra algo que nos dirige a entender que la fe pierde su poder cuando hay ¿qué? Y eso lo vimos también. ¿Qué dice Marcos 5, 17? Un hermano que lo lea, por favor. Comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos. Muy bien, la hermana, un poquitico más alto, hermana. Muchísimas gracias, la hermana Laura. 5:17, las hermanitas pueden participar, en igual manera abrir y leer la palabra, es para que me ayuden. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Quién está hablando acá? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes le dijeron a Jesús, váyase de acá? Y en este caso están mostrando que la fe para ellos no fue efectiva. ¿Quiénes? Los de Gadara, ¿no? Recuerden que Jesús cruzó el mar 8 kilómetros después de una tormenta, pasó el mar al frente a la región de Gadara y sanó un hombre endemoniado. Sin embargo, el hombre fue sano por la fe en Jesús, pero los que están ahí, los dueños de ¿qué? De los cerdos, vieron perder 2,000 cerdos. No sé cómo en la economía, ahorita que la economía está tan difícil, perder algo, por ejemplo, si yo perdiera mi carro, si en la voluntad de Dios, ¿cómo quedaría mi economía? Un desastre en cierta manera, ¿no? Pero el Señor en realidad quiere llevarnos a este punto donde dice, no temas, cree solamente, y ahí es donde entra el poder de Dios. Pero estos hombres no quisieron saber nada del Señor, le dijeron, váyase de acá. ¿Qué hizo el Señor entonces en Marcos 5, 17? Ellos comenzaron y dijeron, váyase de acá, y como dice acá, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué hizo el Señor? Laura, tranquila, ¿qué hizo el Señor? Su merced lo dijo. Se fue. Hermanos, el Señor no está donde no es recibido. Si el Señor no es recibido acá, hermanos, el Señor se va. Es así de fácil. Él no va a estar donde aquellos que Él quiere impactar y mover y en verdad transformar no quieren.
Eso es parte del libre albedrío que nosotros tenemos, libre voluntad, por la cual seremos juzgados algún día, ¿cierto? Por lo que hicimos, dice la Escritura. Mientras estamos en nuestro cuerpo bueno o malo, Dios nos va a llamar a cuenta. Simplemente se fue. Y en Marcos 5:40 hay otro ejemplo donde la fe no fue eficaz. Marcos 5:40. ¿Y en qué aspecto? Recuerden los hermanos en Zoom, allá los que están conectados. Me inclino acá porque la pantallita de los hermanos que están aquí presentes los están viendo, pero pueden abrir sus micrófonos también y compartir. Marcos 5:40. ¿Qué pasó ahí? Hay una acción, algo pasó ahí en Marcos 5:40. ¿Qué dice? Un hermano que me lea. Miguel, léalo en voz fuerte. Fuerte, Miguel. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Muy bien, aquí había una acción de personas que no creían. Personas que no creyeron. Hay alguien con el micrófono, me avisan ahí que... Sí, ya, hermanito, ya compartieron acá Marcos 5:40. ¿Cuál fue la acción que está ahí en Marcos 5:40 de unas personas? Se estaban burlando de Jesús. ¿Pero en qué aspecto se estaban burlando de Jesús? Cuando él dijo ¿qué? La niña no está muerta, ella duerme. Y ahí es donde entró la burla, entró la incredulidad de decir ¿cómo es posible? La muerte es la muerte, ¿no? Y realmente eso es lo que Jesús también quiso enseñarnos acá. ¿Cómo es la muerte de los que creemos en Él? Es como un dormir, no como el dormir que enseñan los testigos, ¿no? Usted duerme y no siente nada, ¿no? Es completamente ausente de todos. No, nosotros dormimos en el aspecto de que es la idea que da, pero nuestra alma está ¿en dónde? Nuestra parte, ¿dónde dice? Prefiero estar en el cielo con el Señor, como dijo Pablo, ¿no? Prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, nosotros vamos a estar en nuestra parte, en esa parte de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo aquí en la tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios que nos creó, dice en Eclesiastés 12, pero nuestra alma, nuestra voluntad, emociones, sentimientos, nuestro ser consciente vive eternamente para estar con el Señor. Sin embargo, esos burladores, ¿qué hizo el Señor con los burladores? En los primeros de los de Gadara, Él se fue. ¿No me quieren? Yo me voy. Pero aquí hace algo también. ¿Qué hace el Señor? ¿Los de qué, hermana? La hermana Marisol dice los dejó fuera, pero no es la palabra que usa. Dejar fuera es como decir, disculpe, yo le cierro la puerta. Los echó, hermanos. ¿Sí ven lo delicado que es? ¿Puede el Señor echar a alguien de acá de la congregación? En cierta manera, sí, Él advierte. Hay varios ejemplos en la Escritura que hablan de ese delicado momento donde el Señor va a separar a aquellos. Por eso dice, es bueno conocer a los que son de la congregación. Es bueno entender quiénes somos nosotros. Por eso está el tablero aquí a mi izquierda, el tablero con los miembros de la congregación, los hermanos en comunión, para cuidarnos, protegernos, orar, llamar, visitarnos y también tenerlos dentro. Porque aquel que se burla en realidad sin entender lo que el Señor significa, es el Señor, dice, Él sacará. Tuvimos una conversación con un hermano el sábado, tiene que ver con aquellos que el Señor echará al lloro y al crujir de dientes. Y solamente el Señor puede hacer eso solamente para aquellos que en verdad no han creído, ¿no? Lloro, oscuridad total. Y es como la idea que el Señor quiere darnos acá. Dos cosas que mostraron que la fe pierde su sentido, ¿no? No hay fe, no actúa la fe. Entonces, la fe de los discípulos, amados hermanos, en la persona correcta, les aseguró pasar la tormenta. El endemoniado, buscando a la persona correcta, aseguró su libertad, ¿cierto? Y Jairo y la mujer, buscando a la persona correcta, aseguraron sanidad, ¿cierto? Uno se fue levantado de la muerte, la otra de un flujo de sangre que le había atormentado por 12 años. Entonces, hermanos, el capítulo 5 de Marcos, podemos llamarlo, por dar un ejemplo, el capítulo de la fe. Pero el capítulo 6, que vamos a continuar, yo espero que los hermanos que están allá en Zoom y también los que están aquí, vayamos estudiando la porción, ¿no? En sus casas para compartir. Más adelante voy a tratar de dar más dinamismo si la asistencia sigue tan maravillosamente concurrida como hoy, como siempre será, para dividirnos en grupos y hacer algunos trabajitos aquí individualmente en grupos. Pero no sé cómo haría con Zoom, vamos a tratar de cuadrar eso. Pero entonces, el capítulo 6 vamos a llamarlo como el capítulo sin fe. Vamos a ponerle ese título para entender. El capítulo donde no va a haber fe.
Porque, por ejemplo, en el contexto, entonces lo que viene antecitos de Marcos 6 están los burladores. Jesús los echa fuera. Y él se va a su tierra, pero en su tierra ¿qué encuentra? Rechazo también. ¿Sí ven? Donde él dice, nadie es profeta con honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y sin embargo dice el verso 5 de Marcos 6, para que lo estén pensando, y hablamos ayer con un hermano de eso, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Verso 5, ¿cierto? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pero hermanos, ¿acaso el sanar a un enfermo no es un milagro? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir la escritura con esto? Y el hermano con el que estábamos hablando ayer, sabiamente llegó al punto de la respuesta. Vamos a ver si ustedes pueden dar la respuesta también. ¿Por qué allí Jesús no hizo ningún milagro? ¿Sanar no es un milagro? Sanar un enfermo, un cojo, un ciego, un mudo, es un milagro. Pero aquí el Señor dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿A qué se refiere entonces? Les dejo esa pregunta y ahorita me dan la respuesta para no quedarnos en este aspecto del estudio. Eso más adelante lo veremos, pero yo voy a pedir la respuesta más adelante. Ustedes estén atentos, o los hermanos en Zoom abren el micrófono y dicen qué significa estas dos palabras. Ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Muy bien, hermanos. Entonces, dice el verso, capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Esa es la primera parte. Aquí nos vamos a quedar por lo menos 3 clases. Y ustedes dirán, ¿cómo así? 3 clases. Sí, hermanos, con sencillamente 1, 2, 3 palabras que están aquí, en realidad, vamos, y el Señor ha permitido desarrollar 2 o 3 clases más de los jueves, porque hay un aspecto muy interesante que debemos aclarar primero, antes de continuar a entender los versos 2 hasta el 6 de Marcos 6. ¿Sí? Tenemos que entender algo, y es lo que se llama un pleonasmo. No sé si ustedes entiendan ese término, yo se los menciono para dármelas de que sé mucho, pero no es que sé mucho, es lo que sabemos comúnmente como la redundancia. Hay una redundancia. ¿Qué es una redundancia? Repetir una palabra que ya tiene un sentido en la palabra anterior, ¿no? Por ejemplo, vivir viviendo, cantar cantando, eso es una redundancia, ¿no? ¿Cierto? Es como una... Pero aquí en Marcos 6 hay una redundancia, vamos a verla hoy, o hasta donde alcancemos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces, ¿dónde nació el Señor Jesús, hermanos? ¿Dónde nació? En Belén, ¿no? Eso está en la escritura, Miqueas, en Mateo capítulo 1 al 3, en Belén de Judá. ¿Dónde se crió el Señor? Nazaret. Esa palabra criar también la vamos a ver, ¿no? ¿Dónde? Porque no está aquí en Marcos 6, pero está en Lucas 4:16, que es el contexto. Por eso, cuando estudiamos la escritura, hermanos, hay que mirar toda la escritura, texto y contexto, porque ahí no sale un pretexto. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso, hermano. Lucas nos da la historia paralela y Lucas nos da otras cositas interesantes que les voy a traer a relación. Lucas 6 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y eso nos va a traer otra enseñanza para otra clase. No la vamos a ver hoy, pero les dejo ahí el remojo, como decimos. De ahí vamos a sacar otra clase. Porque la idea del Señor es que volvamos donde hemos sido criados en realidad, o donde estamos recibiendo el alimento, ¿no? Usted no va donde pasa hambre, ¿no? ¿Cierto? Uno no va a pasar necesidades, uno va a recibir el alimento. Y la parte espiritual es muy importante. Por eso estamos aquí, hermano, porque estamos recibiendo alimento. Los hermanos que me conocen, no lo digo por jactancia, lo digo porque es así. Me encuentran siempre estudiando acá, tipo, a un hermano me preguntó, hermano, ¿usted a qué hora puedo hablar con ustedes? Cualquier hora, hasta la 1 de la mañana. Y no hace mucho hablé con un hermano casi hasta la 1 de la mañana. Él preguntándome unas cosas de la palabra y yo con mucho gusto. Y usted me picó la lengua, aguante. Yo me paro a las 4, pero duramos hasta la 1, la verdad, porque mi esposa me trancó la puerta y ya no pude entrar. Entonces me tocó, gorda, déjeme entrar a la 1, gorda. Pero fue más delicioso guiar al hermanito en la pregunta que tenía, porque ayer con el hermano Miguel, el misterioso alumno con el que estamos ayer era Miguel. Mire, hoy la iglesia, usted no lo ven, pero los que están aquí se dan cuenta, está rebosante de luz. Miguelito conectó la segunda parte del bloque aquí en la segunda nave, falta la parte que está aquí encima. Señora, está hermosa la congregación y le damos gracias a Miguel por su disposición. Él dijo que era ofrenda, que nos iba a ofrendar. No, mentira, Miguel. A Miguel, el obrero es digno de su salario, Miguel, y eso es lo justo. Y Miguelito nos ha estado conectando, buenas luces. Entonces, hermanos, volvamos al punto para no distraernos, disculpen. Debemos volver al punto donde el Señor nos da el alimento espiritual. Esa es la idea, ¿no?
No, usted no va donde no recibe. Y donde no recibe, usted está en cierta manera en la obligación, entre comillas uso el término obligación, de ir a buscar alimento. Porque si usted no recibe en un lado, usted tiene que alimentarse espiritualmente. Si aquí no le damos alimento, hermano, bien puede irse de verdad. Sería lo correcto. Por eso aquí en el ministerio de la asamblea hay estudios, por ejemplo los jueves tenemos los estudios de las damitas que están los sábados, los jóvenes se están reuniendo para dar instrucción bíblica, los niños tienen instrucción bíblica los domingos tenemos la reunión de congregación del cuerpo local, corporativo, todos unánimes aquí, pero también hay enseñanza de la palabra. Tenemos que recibir edificación en la palabra, para que no llegue el momento, como dice la escritura, si estuviera Pedro vivo o Pablo en algún momento, dice, tienen necesidad que se les dé otra vez leche después de tanto tiempo, cuando ya deberían recibir carne. Entonces, hermano, un hermano me preguntó, ¿por qué profundiza tanto? Porque, hermanos, es necesario que recibamos ya carne. Si quieren compota, pues paremos leamos solamente el verso, capítulo 6, la primera parte. Jesús salió de allí y vino a su tierra, y no más. Eso es simplemente compota. Pero vamos a hurgar un poquitico en la escritura. Y dice, entonces, volvemos. Jesús nació ¿en dónde, hermanos? Fuerte, para que los de Zoom les dé pena no hablar, y ustedes sí los... En Belén de Judea, ¿cierto? ¿Dónde se crió? ¿Dónde creció? ¿Dónde se formó? Nazaret. ¿Dónde era su base de ministerio? En Cafarnaúm, muy bien, él tenía una base. ¿Dónde llegaba él? Llegaba a una casa. ¿La casa de quién? ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 1 y 2 dice la casa de Pedro y Juan. Dijeron, Señor, aquí está mi casa. Aquí está mi casa. Bien, entonces, por ejemplo, el próximo mes vamos a recibir a un siervo de Dios aquí, porque esta es la casa también donde recibimos a los siervos de Dios. Y cuando estemos en el servicio del Señor también, las casas están dispuestas para recibir a los siervos de Dios y darles el cuidado y la protección adecuada. Esa es la idea. A Jesús le sucedía lo mismo. Él tenía su base de trabajo en Cafarnaúm, cerca del mar de Galilea, a las orillas, y ahí fue donde dio sus mayores enseñanzas. Muy bien. Ahora vamos al punto en estos minutos que quedan, pero igual lo hago con gusto. Y aquí simplemente nos quedamos en la introducción. Dice así Marcos 6.1, y vamos a ver en realidad 3 palabras. La primera es sencilla, pero las otras 2 son profundas. Salió Jesús de allí, dice en Lucas 4.16, vino a Nazaret donde se había criado. Esa es la frase que usa Lucas. Pero Marcos dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Cuando dice su tierra, ¿habla de qué? De Nazaret, de Belén. Sí, él fue ¿a dónde? A Nazaret, pero dice su tierra, es su propiedad en ese aspecto, su lugar de origen, su lugar donde se crió. Esa es una parte de la enseñanza. ¿Cuál es su lugar de reunión? ¿Cuál es su lugar, hermanos? Cuando usamos su lugar. Cuando usamos el término, por ejemplo, vino Marisol y su familia vinieron a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Marisol estaba pensando en Laura. Laura también, bueno, y el hermano Nelson y Marisol también vinieron a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Silvia vino a su lugar, Claudia vino a su lugar, Miguel vino a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Este es su lugar, hermanos. Este es el lugar. O sea, no el edificio. Aquí es donde hemos decidido reunirnos. Y miren lo bonito que cantamos. Aún estoy sudando frío, de verdad lo confieso, estoy muy nervioso y lamento mucho lo que sucedió. De verdad no fue intencional, fue un accidente, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Así que me toca ensayar más las guitarras, el ukelele, por favor, y todo, porque nos toca poner a reemplazar Gloria mientras miramos cómo lo arreglamos. Entonces el Señor tiene su propósito. Aquí en su lugar es donde nos vamos a desarrollar, hermano. Por eso en la próxima clase, el próximo jueves, va a ser y seguimos hablando hasta dar bien la idea de la membresía. Qué importante es que usted sea parte del cuerpo local, localmente hablando. Es clave. Y eso lo veremos también porque tiene que ver con las siguientes palabras. Cuando dice aquí, Jesús vino a su tierra, la palabra que está en el original griego es país. Vino a su país, vino a su lugar. Lo importante es entender que yo tengo un lugar que es mío.
Por ejemplo, si yo voy a los Estados Unidos, o llevé a unos hermanos que iban para Los Ángeles, al aeropuerto, y ellos me decían, ¿y cuándo va a los Estados Unidos? Y yo le dije, porque hablamos de mi Keren, yo no dejo de hablar de mi Keren, entonces todos los clientes cuando me dan la papaya, yo hablo de mi Keren y muestro fotos de mi Keren, pero ¿y cuándo va a ir a donde su hija? Dije, la verdad no me veo estar allá, mi lugar es aquí en Colombia, si es mi lugar de origen donde yo voy a estar en paz, donde tengo mi familia, tengo mis amigos, como ellos son creyentes, yo les hablé también obviamente del Evangelio. Aquí está mi congregación local donde yo me reúno. Allá no vería vida, a menos que el Señor nos lleve allá, que es diferente. Eso ya es otro aspecto. Entonces, Marcos no dice específicamente a qué lugar fue Jesús, ¿cierto? El término se traduce país aquí, vino a su tierra. Pero por el contexto y lo que vemos más adelante en los siguientes versos, se refiere a Nazaret. Porque aquí lo critican a él con una burla. En el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? Jacobo, ¿saben quién es Jacobo, hermanos? El mismo Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. ¿Saben quién es Judas? Es el mismo Judas. Estos dos eran los hermanos de Jesús y ellos escribieron la carta de Judas y la de Santiago, o la de Jacobo, es la misma. Entonces, los que antes no creían en él, ahora eran siervos del Señor. Esa es otra enseñanza, pero lo veremos más adelante. Dice, y aquí está el pleonasmo, la redundancia: vino Jesús a su tierra y le seguían sus discípulos. Aquí fue donde cuando el Señor me abrió los ojos, me quedé aquí, llevo como varios días estudiando estas palabras que están acá. Solamente, y aquí fueron donde surgió el estudio. Y vamos entonces a buscarle la raíz al asunto para aprender. No va a haber compota ahí, sino carne. Y tiene que ver y eso es con el título de lo que hablamos, o la presentación. También quiero darle gracias a Silvia, que en la sabiduría de Silvita nos ha estado ayudando, preparándonos las imágenes que ustedes reciben por el grupo, ¿no? En el tema que mandé, por ejemplo, ahorita creo que mandé el correcto, no sé si usé bien, Silvia, el que era el pequeñito, ¿cierto? Porque hay uno para YouTube, hay otro para... Silvia sabe eso, yo no, y Silvia dice, no, Carlito, no es este, pero es, ¿qué somos para Jesús? ¿Cierto? Ahí ven, ustedes vieron en la imagen del grupo, eso lo hizo Silvia. Entonces, cualquier trabajito de diseño, Silvia, ven, o Jenny también trabajan eso, electricidad Miguel, las chocolatinas de Laura, los cursos de Claudia, el manicure de Marta, los repuestos de Nelson y la zapatería ¿de qué? Los perros de Stephanie, sí, pero queda muy bien, esa es la idea. Hermano, entonces dice aquí las palabras, le seguían sus discípulos. Vamos a ver cómo explico eso, porque a mí, yo lo estoy entendiendo, espero darme a entender a ustedes. Son palabras importantes, algunos lo hemos leído, pero no le hemos dado importancia. La palabra seguir, muy bien, la palabra seguir, que es la que está primero, salió Jesús de allí, vino a su tierra, que sabemos que es Nazaret, y le seguían. La palabra seguir, uno va al griego y da una idea. Voy a mencionar el término solo para dar una división gramatical, pero nada más. ¿Cuántos aquí saben de griego? ¿Nadie? Bueno, yo tampoco, yo no sé griego, me gustaría. El hermano Carlos viene este domingo, hermanos, él sabe griego, él lee el Nuevo Testamento. Juan, usted lo ven en el Evangelio que carga en el bolsillo, y es el Evangelio de Juan en griego, y él lo lee directamente en griego. Uno de duras penas lee el español, pero él lee el griego. Entonces, la palabra seguir en griego, la voy a leer, se llama akolouteo, solamente para dar una idea. ¿Qué quiere decir? Estar en el mismo camino con. Eso es, le seguían. La palabra seguir significa estar en el mismo camino con. ¿Entienden hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces podemos poner, Jesús salió de allí, vino a su tierra y estaban en el mismo camino con él sus discípulos. Se puede traducir así. Pero también la palabra akolouteo significa compañero. Se puede traducir igual. Entonces, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían estaban en el mismo camino con él sus discípulos. O podemos también leerlo, salió Jesús de allí y vino a su tierra y
sus compañeros, sus discípulos. Se puede traducir así. ¿Me entienden hasta ahí? Hermanos, ¿qué significa la palabra compañero? ¿Alguno tiene idea? Ayer hablamos con Miguel de compañero, ¿no? ¿Miguel sabía el término, por lo menos? ¿Aprendió algo Miguel de compañero? ¿Quién sabe qué significa la palabra compañero? Sí, está bien, hermanito, sí, está bien, pero ya vamos allá. Como dijo el pastor que le estaban enseñando la hojita del abecedario, ¿cierto? ¿De acuerdo? Diga, ay, ¿la hojita qué dijo? No es mi adelante, le dijo el pastor. Entonces, no, si vamos a llegar al punto de Marisol. La palabra compañero, vamos a seguir la palabra estar en el mismo camino con o compañero en dos. En el griego es, quitémosle la a colouteo, quitémosle la a que a colouteo. ¿Entienden? A significa unión, semejanza, ¿cierto? Colouteo significa ir por el mismo camino. Hasta ahí vamos bien. Pero la palabra compañero viene del latín, tiene dos términos, se divide en dos: con y pañero. Señora, ¿qué dice? Muy Marisol está, pero usted está, pero cuchilla Marisol, muy bien, hermanita. No, va volando Marisol. Vamos a dar estudios como el yugo es igual, el yugo es... Muy bien, damos 3 a nadando juntos si no estuvieran de acuerdo, muy bien. Compañero, vamos a ir la palabra compañero en dos. ¿Con qué significa? En realidad en el latín la palabra con también se puede decir con M. Entonces, con o con. ¿Qué significa con en español? Yo estoy con ustedes hoy, ¿qué significa? Hoy estamos cantando sin el gloria, ¿qué significa? Sin es privación, ¿cierto? ¿Con qué es? Es la preposición. Estar, hermana, diga, ¿qué significa eso? Juntos, unidos, muy bien, gracias Laura. A ver, los de Zoom están allá despiertos, sí, no, ahí lo están viendo. Yo no sé, yo señalo acá, ahí lo están viendo. Espero me estén escuchando de corazón, hermanitos, fuerte y claro. Entonces la palabra compañero, dos palabras, con o con, que significa junto a. ¿Qué significa pañero? ¿Alguno tiene idea? Pañero, y ahí viene señor, pañero. La palabra pañero viene de pan, con, junto a, pañero, pan. Y eso significa a dos o más personas que se encuentran juntos compartiendo ¿qué? El mismo pan. Compartir el pan es comer ¿qué? El pan es vida, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces usted en el colegio hacíamos, usted llevaba lo de las 11 y llegaba el pegado siempre, oiga, pinzón, deme mordisco. ¿Usted le da mordisco a su amigo? A veces, ¿no? ¿Cierto? Pasaba así, Silvia ya tiene cara de mal. ¿Usted cómo hacía parar el bocado? Yo decía, coma. ¿Quién recibía? Nadie, porque era mi 11, yo no la compartía. Pero en este caso es diferente, vea, si se comparte el pan, se comparte la vida, los desafíos y los objetivos. La pregunta que sale de esto, mis amados, es, ¿somos compañeros de Jesús? Porque aquí vienen 3 palabras, ¿no? Compañeros, amigos, que dijo Marisol también, ¿no? Y viene otra más, que ya la menciono. Compañero, amigos o seguidores. ¿Qué somos de Jesús? Hay un orden. Y hacíamos una pregunta más si alcanzo a llegar. Sí, alcanzo a llegar en estos minutos a la pregunta. No alcanzo a llegar. Que Miguel me corrigió bien una parte gramatical, gracias a Miguel, porque estaba dando una idea que no era. Entonces la palabra compañero significa compartir algo. Pero también la palabra seguir se traduce con otra palabra, porque la palabra compañero viene compañerismo. Y de la palabra compañerismo salió otra palabra que fue la que mencionó Marisol, que tiene que ver con amigo. Por eso los ñeritos dicen ñero, una contracción de la palabra compañero. Uy, ñero, comparta. Y ellos comparten todo, ¿cierto? Hasta el vicio. ¿Nosotros qué compartimos, hermano? Esa es la parte de la enseñanza. ¿Qué compartimos nosotros? ¿Qué estamos compartiendo? A Cristo, muy bien. Pero ¿qué compartimos hoy, por ejemplo? La buena alabanza. Gracias, Daniela, nuevamente. La buena música, el cantar, la comunión. Y ahorita vamos a compartir algo más, hermanos. ¿Qué? Oración. Como compañeros. Estamos en el mismo camino. Amén. Y vamos hacia un mismo objetivo. La palabra compañero tiene que ver también con la comunión, ¿cierto? Entonces son términos que salen.
Entonces, de la palabra compañero viene otra, se deriva otra palabrita. Y la voy a mencionar en griego solo para que entiendan la diferencia. De ahí se sale de compañerismo, ser compañero, se puede traducir la misma palabra seguir como estar en el mismo camino con o compañero, pero también se traduce amigo. De ahí sale la palabra amigo, que dijo Marisol, creo que lo mencionó. Sí, creo que usó el término, ¿no? Si no mal. Es etairos, en griego es etairos, una forma bondadosa de dirigirse a alguien expresando amistad. Por ejemplo, yo le digo amigo, ¿me mueve el carro? ¿Y qué hace el Señor? Mueve el carro. Amigo, me cancela el servicio. Algunos se hacen los loquitos. Amigo, me cancela el servicio. Ay, sí, Señor, qué pena. Amigo, ¿cómo nos referimos entre nosotros? Hermanos. Pero fíjense que hay un caso interesante. Yo no le digo a Miguel, oiga, amigo, venga, hermano, termine la instalación de esto. Es si usara el etairo, ¿no? Amigo. Alguien, simplemente. Entonces, en Mateo 26:50, vamos a buscar Mateo 26:50, el Señor usó esa palabra que fue dolorosa para la persona que la escuchó. Fíjense bien quién la escuchó. Mateo 26:50. No usó la otra, porque también con etairos, que significa amigo, de ahí se derivó otra que es fileo, también que significa amigo, que viene de compañerismo y que viene de seguir y estar en el mismo camino con. Mateo 26:50, un hermano que lo lea, por favor. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿A quién se refirió Jesús? ¿A quién le dijo amigo? A Judas. Oiga, ¿cómo se sintió Judas cuando él usó ese término como tan... No tanto es despectivo, es como tan impersonal el que le dice un desconocido. Amigo, mueva el carro, mano. Amiguito, ¿en qué le puedo servir? Yo uso mucho esos términos. Eso no significa nada. Pero yo no les puedo a ustedes decir amigos usando ese término. Sería ofensivo. No lo quiero hacer. Jamás lo haría. Amigo, el amigo Miguel, la amiga Laura, el amigo Nelson. Si usara ese término, Judas lo entendió. Porque Jesús no lo podía ver a él como el verdadero amigo. Sin embargo, hay otra palabra. Cuando se quiere expresar amistad más profunda, ya no se usa el etairos como el amigo que viene de compañero, sino se usa el fileo, y el fileo es más profundo. Por eso el Señor dice en Juan capítulo, a ver si lo encuentro, lo tengo acá, bueno, dice en Juan, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Sí, ese es el texto, lo tengo acá, pero no lo encontré porque se va a ver más adelante. Eso quiere decir que Jesús nos llama, y esa palabra que figura ahí en Juan es la palabra fileo. No use el etairos, no use el de amigo como impersonal. Amigo quiere decir al que yo amo. Entonces, ¿cuál es el que vamos a usar acá en la comunión, hermanos? El amigo, ¿qué? Al que se ama, el fileo. Muy bien. Eso de ahí viene la palabra seguir, estar en el mismo camino con. También significa compañero. De la palabra compañero se deriva compartir el pan, compartir la vida. ¿Nosotros qué somos para Jesús? Entonces, ¿cómo va a empezar el proceso? Y esa es la idea de cuando empezamos a seguir. Dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces, siempre hay un orden para comenzar a seguir a Jesús. Porque desafortunadamente, yo quiero hacer una pregunta, ya terminando, y adelanto un poco el estudio. ¿Se puede ser un discípulo y no ser creyente? ¿Se puede ser un discípulo y no ser creyente? Judas fue un discípulo y no era creyente. Está la iglesia del Señor, no digo acá, pero la iglesia de Dios llena de discípulos pero no creyentes. Vemos. Por eso el Señor advierte, va a llegar el día en que mandará a sus ángeles y separará el trigo de la cizaña. Separará el cabrito de las ovejas. En el servicio que tenemos delante del Señor a veces nos toca pastorear, y lo digo con mucho temor, respeto y reverencia, más a cabritos que ovejas. Pero afortunadamente en nuestra comunión local tenemos 100% ovejas. Muy bien, no escuché a los de Zoom, ¿están oyendo? Sí, ovejas, aquí hay ovejas. Ellos no lo ven a ustedes porque tengo la cámara aquí, ellos me están viendo a mí, pero los que están aquí presentes ven a los hermanitos en Zoom. Entonces, ¿se puede ser un discípulo y no ser creyente? Perfecto, la iglesia está llena de eso. Pero la otra pregunta, ¿se puede ser un creyente sin ser un discípulo?
Imposible, hermanos. Es imposible. Ahora, la gran pregunta ¿es usted un creyente? Si usted, amén, amén, ¿verdad? Si usted me dice amén a lo que yo acabo de decir, usted tiene que mostrar en su vida que es un discípulo. Y para ser discípulo, entonces hay que, ¿qué? Seguir a Jesús, ¿verdad? ¿Qué más? Amar a Jesús. Y eso significa ¿qué? Más adelante lo vemos, ¿no? Obedecerle. ¿Y de qué manera? El que no esté dispuesto a tomar su cruz, ¿qué dice el Señor? No puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿cuál es la cruz que debemos tomar? A ver, molestamos, ¿no? Es que mi esposa, es que ese esposo que tengo es la cruz que tengo. No, eso es molestando, eso no es así. ¿Cuál es la cruz, hermanos? Morir a nosotros. ¿Y qué significa? Ser luz en medio de tinieblas, hermanos. Sacrificarnos, por ejemplo, venir a veces. Yo sé que Elenita acabó de llegar prácticamente cansada, ¿cierto, mi gorda? Está cansada, molida. Virgilio también, mire, Virgilio apenas hace los ojitos así. De pronto Marta estuvo ahí trabajando en manicure, tiene la vista cansada. Yo tengo la espalda dolorida. Miguel, ¿qué tiene cansada? ¿Usted algo? ¿Qué? Algo está cansado Miguel, Claudita, cada uno tiene un cansancio, pero eso es tomamos nuestra cruz y vinimos, hermanos, esa es la idea. Entonces, muy bien, vamos a quedar aquí con la palabra seguir, que significa compañero, pero esperamos y espero en el Señor que los que estamos aquí, el Señor no nos llame como Carlos, me diga amigo, usando el término que usó con juez. ¿Cómo me sentiría yo si el Señor me dijera, me tocara aquí y me dijera amigo? Usando ese término, ¿cómo me sentiría? Triste, ¿cierto? Y más que triste, avergonzado. Marisol, ¿qué va a decir? De todas maneras, Señor, hay una parte donde el Señor dice que más altico, por favor. Exacto. El Señor habla de que nosotros somos sus amigos porque el amigo sabe las cosas de su Señor. Bien, la ovejita. Muy bien. Usted me leyó las notas, ¿no? No, yo no las había abierto todavía. Muy bien. Hace muchos años, yo doy ese testimonio y ya cierro acá. Yo viví en un estado de joven, yo tenía la edad como 18 o 20 años, yo estaba en una rebeldía bárbara en mi vida personal y en la iglesia. Yo iba a la iglesia como el rebelde. A mí algunos padres incluso prohibieron a sus hijos que andaran conmigo porque yo era mala influencia para ellos. Así, literal. Pero yo iba a la iglesia porque mi papá servía en manera de la iglesia y donde iba era mi lugar, yo allá iba, pero yo iba en rebeldía. Y quiero dar testimonio que una vez estaba yo sentado en la banca de adelante esperando que empezara el culto, así espatarrado como a veces hacemos nosotros, así descuadrados ahí mostrando. Y se me acercó un hermano que yo amo mucho, ese hermano va a venir este domingo. Y el hermano en cierta manera usó ese término, porque a mí me hizo recordar, él me puso la mano en el hombro, así, él se sentó aquí, yo me acuerdo, yo estaba acá y él se sentó a mi derecha, a mi izquierda, perdón. Y puso la mano en mi hombro y me dijo, amigo, así, ese término de verdad. Yo lo miré y dije, ¿usted es feliz como está viviendo? Yo lo miré y dije, pues, como él esa palabra amigo la usó con esa ternura, hermanos, con ese amor, yo quedé desarmado. Yo dije, agaché mi cabeza y dije, no. Ustedes me hubieran visto cómo era, yo era un mechudo de oñerosos, con coleta acá pintada con peróxido. Era peróxido lo que echamos los coletazos acá, ñerongo. Y el hermano, yo tenía coleta atrás y todo. Horrible. Ese no era un buen ejemplo. Obviamente no era un buen ejemplo. El hermano me dijo, amigo, de verdad, usó ese término con mucho cariño. ¿Usted es feliz con lo que está, como está viendo? Dije, no, señor. Me dijo el hermano, y estoy hablando del hermano Carlos Lehmann. Él me dijo, Juanita y yo no hemos dejado de orar por usted. Fue el único de los siervos de Dios que lo hizo. Y lo digo no para menosvalorar el servicio de otros hermanos. Ninguno se había acercado a mí para mirar ese aspecto de mi vida. Solo el hermano Carlos estuvo pendiente. Por eso, hermano, debemos cuidarnos los unos a los otros. Y él me hizo sentir amado, hermanos. Me hizo sentir... ¿Cómo? Sí, porque les confieso, después de ese, yo sentí el toque de él. Nadie me había tocado, ni mi papá me tocaba. En serio. Y él se acercó, me echó la mano aquí, me abrazó y me dijo, estamos orando por usted. A partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Creo que a los poquitos de la semana ya me ha recortado el pelo, ya me puse más juiciosito en la iglesia, por lo menos. Y a poquito esos aspectos del amor mostrado de manera práctica cambiaron mi vida. Por eso, hermanos, vamos a parando aquí ya en este puntico. Yo les animo a que nos estemos protegiendo como verdaderos amigos
y compañeros del Señor, en verdad, ¿no? Estamos en el mismo camino, pero estamos siguiendo no a Carlos, no humanamente a alguien, sino al Señor. Y eso implica respeto, santidad, obediencia y otros términos que ustedes usaron ahorita en la reunión, que lo vamos a ver el próximo jueves. Entonces, estas fueron la palabra que usó el Señor con Judas, calaron su corazón, por eso él sintió dolor en su corazón. Jesús lo llamó simplemente amigo. Pero la otra que se usa es filos, y ahí viene la traducción de amistad, involucrando la idea de amar. Muy bien, entonces para el próximo jueves vamos a ver la palabra discípulos. Vimos algo de la palabra seguir. Compañero, ¿qué más? Amigos, y ahí quedamos, ¿cierto? Y vamos a ver discípulo, que es la redundancia, porque se tradujo así para darle el sentido de la frase. Seguidor o discípulo es lo mismo. Entonces vamos a ver eso el próximo jueves. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, en este punto, y voy a pedirle a los hermanos que están allí, espero me hayan estado escuchando fuerte y claro, espero no haya habido interferencias en la señal y todo, si no yo les mando más adelante del audio a mis 18 seguidores. Todavía no monetizo, porque es después de 1000 seguidores, ya casi los alcanzo. Pero no, esa no es la idea, hermanos, y simplemente compartir con ustedes el pan de vida, hermanos, para que seamos edificados. Hermanos míos, vamos a terminar con una palabra de oración mientras los hermanos que están allí conectados y los que están aquí presentes, entonces expresamos nuestras peticiones de oración de manera corta, por favor, una manera concisa, directa, para dar oportunidad a otros que compartan también sus motivos de oración, y nos vamos a retirar a orar aquí en los subgrupos, aquí en el local. Hay una buena asistencia, la gloria sea para el Señor, y próximamente, como les dije, voy a tratar de preparar los talleres para subdividir. Ojalá haya buena cantidad de hermanos para subdividir en los grupitos y poder ir avanzando en el conocimiento de Marcos capítulo 6, versículo 1 al versículo 6. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por tu presencia, Señor, y en estas circunstancias que pasaron, Señor, te damos en verdad la honra, descansamos en ti, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu guía, tu sabiduría. Te doy las gracias por permitirme expresar de manera clara, Señor, así como has hablado a mi corazón, Señor, porque en verdad espero que el corazón de tus hijos aquí presentes también, Señor, estén siendo tocados por el poder de tu palabra. Señor, yo no quiero ser un creyente sin ser tu discípulo, Señor. Guárdame de ser simplemente un seguidor nada más, sin creer en ti. Igual estoy condenado, Señor. Pero te doy gracias porque me alegro en la comunión aquí local de mis hermanos, y puedo decir que todos unánimes como compañeros vamos a seguir entonces hacia adelante en este camino que nos hemos propuesto, ese camino angosto, Señor, al cual nos trajiste para ser en verdad creyentes y discípulos. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.